Bueno, vamos a partir de definir qué es un encaje de intervalos. Es una sucesión de intervalos encajados, cerrados, donde se cumple que cada intervalo contiene al anterior. Es decir, los intervalos I⁻1 contiene a I⁻2, contiene a I⁻3, contiene a I⁻4, así sucesivamente, o más bien diríamos que I⁻n contiene a I⁻n más 1 en términos generales. Y además se cumplen estas dos condiciones que tenemos acá, que tenemos dos sucesiones monótonas y acotadas, una creciente que es A⁻n y una decreciente que es B⁻n. Es decir, que se cumple que A⁻1 es menor que A⁻2, menor que A⁻3 y así sucesivamente, y que B⁻3 es menor que B⁻2, menor que B⁻1 y así sucesivamente. En términos generales, A⁻n es menor o igual que A⁻n más 1 y B⁻n más 1 es menor que B⁻n. La longitud de todos los intervalos cuando n tiende a infinito tiende a 0, se hace cada vez más chiquita, cada uno de los intervalos encajados se va cerrando cada vez más. Entonces, ahora para definir el teorema de encaje de intervalos, parte de esta hipótesis el teorema para postular que existe un único número del conjunto de los reales que pertenece a todos los intervalos, ¿sí? Es decir, a la intersección de todos los encajes de intervalos. Entonces ahora vamos a desarrollar un ejercicio, vamos a tratar de ejercitar un poco con estos conceptos, pensando en el concepto de límite. Y veamos el enunciado de este ejercicio. Si una sucesión es convergente y sus términos son alternativamente positivos y negativos, ¿cuál es su límite? Razonemos un poquito la respuesta. Esto es fácil porque, bueno, si son positivos y negativos y van alternando los extremos izquierdos negativos y los extremos derechos positivos, se supone que unos están del lado izquierdo del 0 y el otro del lado derecho del 0, con lo cual el límite sería que ambos lados, ambas sucesiones van a converger al punto 0. Bien, entonces este principio también nos ayuda a traer a colación el axioma o la propiedad de completitud de los reales. Es decir, el conjunto de los números reales es un cuerpo ordenado y completo y que todo subconjunto acotado superiormente de números reales posee un supremo, que no se completa únicamente con los racionales, ya que los racionales no están completos, sino que necesitamos muchas veces de traer los números irracionales para que la recta esté completa sin ningún hueco. Entonces este es un ejemplo donde, por ejemplo, en el ejemplo anterior tendían al número 0, que es un número entero, y podríamos decir que también racional, pero en este caso vamos a ver este ejemplo donde nos piden crear una familia de intervalos encajados que contenga sucesión una creciente y decreciente y que estén formados por números racionales y que además converjan a la raíz cuadrada de 3. Entonces podríamos pensar en este ejemplo de crear una sucesión de intervalos encajados partiendo acá en la calculadora, como vemos que la resolución de raíz cuadrada de 3 es 1,73 y más decimales infinitos. Entonces el número por la parte entera estaría entre un intervalo más englobador que sería entre el 1 y el 2. Si nos fijamos los decimales posteriores,
las cifras decimales, entonces ahí podríamos encajar un segundo intervalo que estaría entre el 1,7 y el 1,8 y luego un tercer intervalo que estaría entre el 1,73 y 1,74 y así sucesivamente, intervalos que se van cerrando en distancias y que se van encajando uno dentro de otros. Bueno, ahora vamos a tratar de hallar otro procedimiento para lograr una aproximación a raíz cuadrada de 3, que se lograría buscando la media aritmética o el punto medio entre los extremos de cada uno de los intervalos para hallar el extremo del siguiente. Lo cual en este punto, por ejemplo, raíz cuadrada de 3 se encontraría entre 1 y 2, y para hallar la media aritmética tendríamos que hacer 1 más 2 dividido 2, que daría 3 medios o lo que sería 1,5. El problema es que nosotros, como estos son intervalos que convergen a un número irracional, no sabríamos decir con certeza en qué lugar se ubica el 1,5, si es mayor que raíz cuadrada de 3 o si es menor que raíz cuadrada de 3. Con lo cual, para eso tendríamos que apoyarnos en otra familia de intervalos encajados que sí convergen a un número racional, que podríamos hallarla despejando justamente la x igual a raíz cuadrada de 3. En ese despeje de la x nos quedaría otra familia de intervalos basada en x cuadrado igual a 3. Entonces ahí sí podríamos lograr ir ubicando cada uno de estos extremos o media aritmética de los intervalos para asociarlo a nuestro i sub n. O sea que nos quedarían dos sucesiones, una i sub n, que se apoya en una segunda, dos encajes de intervalos, uno que es i sub n y otro que nos sirve de base para el anterior, que sería i sub n al cuadrado. Entonces, si vamos hallando las medias aritméticas, vemos que el primer intervalo es i sub 1 está entre 1 y 2, y como definimos que el intervalo i sub 1 al cuadrado está entre 1 y 4, que son 1 y 2 elevados al cuadrado, cada uno de estos extremos. Luego definimos que i sub 2 está entre 1,5 y 2, porque previamente definimos que i sub 2 al cuadrado está entre 2,25 y 4. Y en tercer lugar definimos que i sub 3 está entre 1,5 y 1,75, porque previamente definimos que i sub 3 al cuadrado está entre 2,25 y 3,0625. ¿Sí? Y ahí se van estableciendo los intervalos encajados también que convergen a raíz cuadrada de 3. Este es el mismo ejercicio, pero por otro procedimiento. Ahora vamos a analizar este otro ejercicio que se trata sobre reconocimiento de encaje de intervalos, y el ejercicio propone analizar si el siguiente par de sucesiones representan intervalos encajados y cumplen con el teorema de encaje de intervalos. Entonces tenemos c sub n, que es menos 1 sobre n, y d sub n, que es 1 sobre n. D sub n claramente vemos que es una sucesión decreciente, y c sub n, como lo visualizamos en el gráfico, sería una sucesión creciente. Por otro lado, podríamos pensar que si estuvieran simbolizadas el encaje de intervalo como extremos de c sub n
izquierdos y extremos de D sub n derechos, podríamos pensar que cada uno de estos términos de ambas sucesiones van disminuyendo sus distancias hasta tender a cero, la distancia entre cada uno de estos intervalos, con lo cual cumple la condición de ser un encaje de intervalos. Después, si sacamos también ambos límites de D sub n y de C sub n, podemos darnos cuenta que el límite de ambas sucesiones también es 0, con lo cual, si lo definiéramos al encaje de intervalos como una sucesión de intervalos que van de C sub n hasta los D sub n, de intervalos encajados, podríamos decir que también cumplen con el teorema de encaje de intervalos, porque tienden a un punto 0, que es un número real, que forma parte del conjunto de intersección de todos los intervalos infinitos.